Le monde est une vraie porcherie, les hommes se comportent comme des porcs. De l'élevage en batterie à des milliers de... Muy bien, podíamos escuchar ahí la canción de la banda francesa Beurre Noir, Porcherie, que al español se traduciría como inmundicia. Con esta canción abrimos pues nuestra exposición acerca del Sprint de París, o también conocido como Las Flores del Mal de Charles Baudelaire. Para continuar haré una breve biografía de quién fue Charles Baudelaire. Charles Pierre Baudelaire nació el 9 de abril de 1821 en París, Francia, y murió el 31 de agosto de 1867. A los 46 años de edad, también en París, Francia. La razón de su muerte fue la sífilis. Charles Baudelaire era un poeta, ensayista, crítico de arte y también traductor de francés. La gran mayoría de nosotros lo conocemos como uno de los poetas malditos, título que fue otorgado por Paul Verlaine. Así pues, formó parte de las filas de lo que serían los poetas malditos de Francia del siglo XIX, debido a su vida bohemia y de excesos, y por el hecho de que en su obra se ve una visión impresa del mal. Fue el poeta de mayor impacto en el simbolismo francés. Las influencias más importantes sobre él fueron Théophile Gautier y Joseph Maistre, de quien dijo que le había enseñado a pensar, y en particular Edgar Allan Poe, a quien tradujo extensamente. A menudo se le acredita haber acuñado el término modernidad, modernité, para designar la experiencia fluctuante y efímera de la vida en la metrópolis urbana y la responsabilidad que tiene el arte de capturar esta experiencia. Así que podemos ver cómo el entorno influye en el artista. Para Baudelaire, el entorno de la ciudad, la París de ese momento, era bastante importante en su obra, ya que se inspiró en lo que lo rodeaba. Estaba viviendo en una época bastante convulsionante, ya que estaban en plena revolución industrial, y aparte de esto, también había una revolución en Francia, la Revolución de 1848, conocida también como la Primavera de los Pueblos. Una revolución que produjo el abdicamiento de el rey Luis Felipe I. Así que debemos pensar cómo golpeó a Baudelaire estos hechos históricos, una revolución industrial y una revolución social. La revolución industrial, en pleno auge, golpeaba aún más fuerte, ya que les tocaba vivir en carne propia todas las cosas que estaban llegando nuevas a su vida. Mientras tanto, en una revolución social en la que por primera vez se estaba hablando de un movimiento obrero. Una revolución social que no simplemente golpeó a Francia y en la que causó cambios, sino que se dispersó por toda Europa. Así que países como Alemania, Austria, Hungría e incluso Italia se vieron beneficiadas de esta revolución social, pero que también estuvo permeada por la revolución industrial, ya que se podían ver cómo se dispersaban las noticias de estas revoluciones gracias a invenciones de la época como el telégrafo y el ferrocarril, entre otras. Así que en medio de este caos, aquí es donde viene la inspiración de Baudelaire, y aquí es donde inicia lo que se conoce como el spleen,
Muy bien, el spleen, pues, en francés, representa el estado de melancolía sin causa definida o de angustia vital de una persona. Fue popularizado por Charles Baudelaire. Hay una conexión entre la palabra spleen, que se traduce en el inglés como vaso, es el órgano, y había una conexión con la melancolía, ya que venía de la medicina griega, el concepto de los humores y esto. Los griegos pensaban que el vaso segregaba la bilis, una bilis negra que recorría el cuerpo, y esta sustancia se asociaba con la melancolía. Aunque en épocas recientes sabemos que esto no es así, quedó plasmado en la literatura. En la revista Malpensante hay una breve historia del spleen, escrita por Eduardo Berti. Dice así: cuando Charles Baudelaire empezó a escribir alrededor de 1857 Le Spleen de Paris, obra que acabaría instalando la poesía en prosa, la palabra spleen llevaba más de un siglo de uso corriente en Francia. El diccionario Le Robert, con su acostumbrado puntillismo, indica que el arribo del término proviene de Inglaterra, data de 1745, y que el adjetivo splentique o splenetique se propagó algo después, exactamente en 1776. A pesar de su origen inglés, la palabra tiene raíces antiguas. Los griegos hablaban de splen para nombrar el vaso, de allí que spleen también designe en inglés a las vísceras opuesta al hígado. En bajo latín se decía splen y spleneticus como sinónimo de rata y de hipocondria. Y es que por aquellos tiempos se solía adjudicar a las ratas la causa de la melancolía o de la bilis negra. Quienes fijan 1745 para indicar la llegada a Francia del término spleen señalan un texto del abad Jean-Bernard Leblanc, en el que se halla la expresión spleen. La palabra vuelve a aparecer en 1748, pero en femenino, como la spleen, en un documento escrito por la condesa d'Envig. 2 años más tarde, Prévost es el primer lexicógrafo francés en citar la palabra en su manual léxico. Pronto, el término parece querer cambiar de ortografía. Voltaire habla de spleen y Diderot de spleen en una carta que en octubre de 1760 dirige a Sophie Volant. A continuación, la carta de Diderot. ¿Sabe usted lo que es el spleen? ¿Lo que son los vapores ingleses? Yo tampoco. Escribe Diderot. Le pregunté a nuestro escocés, el padre Hoop, durante nuestro último paseo, y he aquí lo que me respondió. Desde hace 20 años siento un malestar general, más o menos desagradable. Nunca tengo la cabeza libre. Tengo ideas negras, siento tristeza y aburrimiento. Me encuentro mal, no deseo nada. La vida me desagrada. Esto es el spleen. Así vemos pues cómo nace en Baudelaire ese sentimiento, un sentimiento oscuro por una Francia que lo agobia, por una París que lo ahoga, el sentimiento del spleen, el sentimiento del tedio, una sensación que invade todo su cuerpo y lo lleva a crear sus obras. El spleen de París, Las flores del mal, un retrato de una Francia y una París oscuros y decadentes, retratos poco agraciados de estos lugares, pero que han pasado a la historia. ¿Cómo es posible que un autor que refleja lo más oscuro de su patria, de su ciudad, pueda ser tan relevante y refleje a un país y su cultura? Ernesto Sabato dice lo siguiente en su texto El escritor y sus fantasmas. Toda gran literatura nacional resulta así una despiadada acusación a la patria, precisamente y en la medida en que
es un despiadado ataque que el artista hace a su propia alma, en virtud de ese doble y oscuro proceso que da origen a los peores personajes de la ficción, a un Berjovensky o a un Babbitt. Las mejores patrias, las que han hecho y han dicho algo al mundo, han sido vilipendiadas por sus más entrañables escritores, con el escritor desgarrado y sangrante, Hölderlin, Nietzsche, Dostoyevsky, Gogol, Dickens, Baudelaire, Céline, Rimbaud, Thomas Hardy, Faulkner, Dante, Cervantes, Shakespeare. Como lo comprendió aquel noble espíritu de Pushkin, cuando derramaba lágrimas por su Rusia después de haber reído con las terribles historias de Gogol. Así que vemos en los textos escritos por Baudelaire en su obra poética lo que es el spleen, un tedio. Es un tedio por todo, nos molesta todo, incluso el existir. Se intenta comprender un París invadido por el tedio. El tedio se da con la caída de lo viejo y la creciente elevación de lo moderno en plena revolución industrial. Hay demasiado que procesar, todo va muy rápido, todo se está llenando muy rápido. La época de Baudelaire es una época de innovación pura, es un cambio chocante y modifica de manera violenta la vida. Es por esta razón que el arte se convierte en la forma en la que se expulsa el tedio, vomita todo lo que acumula el cambio. Es así pues que Baudelaire empieza a escribir poesía de lo que no debería ser escrito, y comienza a hacer una estética de la fealdad. Así pues, Baudelaire hace uso de la contradicción, pues él vive en esta, de cuna noble, pero sumergido en lo más deplorable, sumergido en la pobreza. La contradicción y el contraste son importantes para la vida, para contar y explicar el mundo, su mundo. Baudelaire se comportaba de manera ambivalente con estas dos clases sociales, tanto la burguesía como con la clase decadente y pobre, y lo deja muy claro, y lo citaré en palabras de Baudelaire. Todos los imbéciles de la burguesía que constantemente pronuncian las palabras inmoral, inmoralidad, moralidad en el arte y en otras tonterías me hacen pensar en Louise Bellieu, una puta de 5 francos que, acompañándome una vez al Louvre, donde ella nunca había estado, comenzó a sonrojarse y a cubrirse la cara, y tirando de mi manga en todo momento me preguntaba, ante las estatuas y las imágenes inmortales, cómo era posible que mostraran tanta indecencia en un lugar público. Así pues, vemos cómo Baudelaire interactuaba con la clase parisina del momento, ya fuera la clase alta o la clase baja. ¿Y cuál era su visión de estas?